Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome als Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Cómo tenéis los hemisferios cerebrales? ¿Da para absorber tanta información de lo que está aconteciendo, lo visible y lo invisible, o no? Ya lo hablaremos hoy, pero todo apunta que podríamos vivir en una simulación. Y si vivimos en una simulación, ¿cómo no? Una vez más, después de tantos años, tengo que poner algo antes de presentar a nuestro invitado. Estad atentos, estad atentas, que esto no tiene desperdicio. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. ¿Y si somos creadores y co-creadores de lo que nos sucede día a día? Bueno, lo vamos a tratar esto y otras cuestiones, que tenemos noticias muy interesantes con nuestro amigo, analista, colaborador, Lluís Rovira. Lluís, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar de nuevo aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Por cierto, ¿cómo ha ido tu experiencia en la Copa América? Que esto del mar sé que va con tu genética casi. Es fantástico, es otro nivel, es otra historia, ¿no? A los que nos gusta el mar, obviamente, estos eventos los disfrutamos porque los vivimos. Y entonces, desde la vivencia personal, es cuando, como todo, te enriqueces. Mira que el agua de mar tiene unas propiedades excelentes, evidentemente, si no está contaminada de lo que sea, ¿no? Un día tenemos que volver a hacer un programa sobre los beneficios del agua del mar en la salud y en otras cuestiones. Luis, vamos a hablar, ponía este fragmento de la película Matrix, que a mí me fascina, forma parte del bagaje de mi programa tantos y tantos años, pero es que día sí, día también, veo que vivimos en un mundo complejo, pero no sé si yo hasta cierto punto podríamos decir que programado por algo superior o por nosotros mismos. Y abrimos hoy para hablar nuevamente de Los Simpson. Cuando hubo lo que aconteció y todos conocemos estos 3 años, 4 atrás, salieron fragmentos de capítulos de Simpson que decían, oiga, pero si lo que está pasando aquí con este bozal ya lo predijeron, ¿no? ¿Qué hace que Los Simpson parece que tengan la capacidad de predecir el futuro, ¿no? Y en este sentido, Luis, pues no sé si tú eres seguidor de estos capítulos, pero dices, caray, algunos que dices hasta el mismo lugar parece que lo han clavado. Hay como hasta cierta teoría de la conspiración detrás, ¿no? Si es que hacen el capítulo para que después suceda o son coincidencias. ¿Qué opinas, Luis? Bueno, tenemos todos, y ahí los que somos inquietos de mente, por decirlo así, siempre hemos estado diciendo, ostras, ¿y cómo es? Y después, ¿y cómo lo clavan? Porque lo podemos ver solo por los políticos que a veces aparecen, solo centrémonos en esto, y en especial uno que ahora está en elecciones, podemos verlo, y hace ya años que lo anuncian todo esto. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que tienen un equipo con una imaginación, o después sí podríamos hablar de otras cosas. Igual no es que predigan el futuro, sino que ya lo han visualizado, o porque han viajado en el tiempo. Yo lo dejo ahí, porque esto podría dar de hablar, y no quiero hablar de ninguna teoría de la conspiración y ninguna teoría así. No, porque realmente, ¿cómo lo hacen? Yo más bien diría esto, del viaje en el tiempo. Vamos a desgranar un poco el secreto de Los Simpson. Es curioso ya los colores que utilizan, ¿no? Las formas, esos ojos enormes. Aquí hay detrás, hay algo muy curioso, pero el productor ejecutivo y el showrunner de Los Simpson, Matt Selman,
pues nos daba un poco a esclarecer cuál era el truco o el secreto de los Simpson, que, si no recuerdo mal, esto, caray, yo entré en el mundo laboral en el 88, creo que en el 88, 89 ya había los capítulos de los Simpson, más o menos, o quizás antes. Pero esta afinación que dices, incluso con Donald Trump, con eventos catastróficos, climáticos, bla, 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 bla. Pero decía Selman algo muy curioso. Dice, aquí hay que utilizar las matemáticas y la historia. Y dices, bueno, ¿y cómo lo haces, no? Pues textualmente, hace pocos días dijo, si dices suficientes cosas, algunas de ellas se superpondrán con la realidad. Y ese es el elemento matemático. Y luego, el elemento histórico es que si haces un programa que se basa en estudiar la estupidez pasada de la humanidad, es muy fuerte esto, seguramente anticiparás la estupidez futura de la humanidad a medida que se hunda más en la estupidez justa. Digo, mira qué ecuación tan simple, pero tan certera, ¿no? ¿Qué opinas? No, es clavada, es clavada. Además, tengamos en cuenta lo que decías tú, me parece desde los 80 y tantos que empezaron a emitir, me parece que es los Simpson, ¿no? Ya nos vamos a 40, 50 años casi. Pero es que yo diría que hay 1, 2 por año de circunstancias que ellos las adivinan. No es que las adivinen, es verdad, tal como dice, matemáticas. Yo soy un ferviente, ¿cómo diría?, admirador, por decirlo de alguna forma, de las estadísticas. Las estadísticas nos dicen todo aquello que ha pasado y podemos, en base a esto, por matemáticas, hacer predicciones para el futuro. Los financieros lo hacen esto para decirnos hacia dónde irá la economía. Los economistas también. Entonces, pues bueno, si los Simpson están aplicando la misma teoría, es fácil. Tú dices 50 cosas, una caerá, y si esa es espectacular, pues nos acordamos de estas. De las otras 49 no, pero de esa es de la que nos acordamos. Esto yo diría que era como mi madre de pequeño que me decía, Luis, te la vas a dar, Luis, te la vas a dar, Luis, te la vas a dar. Y al final me la daba. ¿Y qué pasaba? Decía, ya tú decía yo, ya te lo decía yo. Es así. Al final esto es por estadística, ¿no? Y yo creo que en esto está pasando. Y no es que me contradiga con lo que decía antes del viaje en el tiempo y tal. Yo diría y apostaría por las dos cosas. Claro, aquí si abrimos esta capacidad que tienen películas de predecir eventos venideros o capítulos como Los Simpson, dices, bueno, y me viene al flash mental Julio Verne. Oiga, este hombre también escribía así y de tanto que escribía acertaba cosas, pero con esta detallada precisión es que es extraño, ¿no? Por eso decía yo lo del viaje del tiempo, o después también, no diré el nombre, hay una revista que las portadas que va publicando mensualmente y ¡pam! Y ¡pam! Y ¡pam! Y son cosas que después vienen. Dices, ¿qué hay ahí? Es lo mismo. Por estadística, por tal como decía aquí el productor cineasta, ¿no? Decía, por estadística y por la tontería de la humanidad, pues las juntas con las matemáticas y las aciertas. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero tanto, me pienso más como Julio Verne, que las clavaba, y bueno, ya hay muchas teorías de que era un hombre viajero en el tiempo. Claro, esto hice una conferencia en un congreso Sapiens sobre personas que curiosamente por sus trabajos clavaban eventos venideros, ¿no? Y algunos con desarrollo científico incluido como Nikola Tesla. ¿Y si resulta que tienes la capacidad de ser un viajero en el tiempo porque conoces esta técnica con todos sus protocolos que no son fáciles, de salir tu cuerpo astral de tu cuerpo físico y moverte por líneas temporales del pasado, del presente y varias líneas del presente y, cómo no, socavar y poner pues un poco así en modo explorador el futuro? Julio Verne
hizo que se pusiera en la lápida de su tumba algo muy curioso. La tumba realmente es impactante, ¿eh? Sale la escultura de Julio Verne rompiendo la losa que lo tapa, y se hizo poner una frase muy, muy interesante: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Me pregunto yo si también, pues bueno, era un hombre como Salman que podía predecir matemáticamente eventos venideros, o tenía la capacidad de conocer que hay otras dimensiones atemporales y que puedes ver, pues bueno, el pasado o el futuro, ¿no? ¿Qué opinas? Porque, por ejemplo, la famosa novela de 20.000 leguas de viaje submarino, oiga, pues, qué capacidad de ver una tecnología subacuática, ¿no? De propulsión. El viaje a la Luna, es que las ha clavado. Y hablamos de un siglo y medio atrás, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser eso? Pero yo quisiera también acercarme, que antes has dicho de las circunstancias, hablabas tú, Ferran, al iniciar el programa. Y yo siempre he sido una persona en que yo no creo en las circunstancias, que no soy una persona que se mueve a través de las circunstancias. Yo incluso en mi Facebook tenía una frase que decía: yo no creo en las circunstancias, yo creo en las circunstancias que yo creo. Entonces, esta realmente es una convicción que llevo muy adentro, y por lo tanto, cuando visualizas, cuando vives el día a día, cuando te proyectas con ilusión, con ganas y con la mente abierta, puedes crear circunstancias. También puede darse el caso, como los Simpson, que es donde hablábamos al principio, de que este equipo tan magnífico que tienen, crean circunstancias basándose en hechos, porque al final nosotros también somos nuestros pensamientos. Por lo tanto, si yo en mi subconsciente estoy creando esos pensamientos que me llevan a... Por lo tanto, aquí podemos muy bien visualizar el futuro. Lo que pasa es que nosotros podemos verlo a la corta. Pero después hay personajes como Julio Verne que lo ven 2 y 3 siglos después. Esa ya es otra historia, ¿no? Exacto, Luis. Y esta novela, ¿no?, de la Tierra a la Luna, que se escribió en 1865. O sea, no existían los cepelines, los globos aerostáticos, pues todo justo se empezaban a hacer sus primeros paseos por el aire. No habían drones, aviones, helicópteros, nada, y mucho menos viajes pues hacia el espacio, como es en este caso. Pero en esta obra de Julio Verne habla de 3 astronautas, igual que en la realidad. Y la forma de los aparatos, según él, para ir a la Luna, que eran cohetes. Ni más ni la menos. Forma de cohetes. Y para más INRI, señoras y señores, el proyectil que se disparaba de la Tierra a la Luna, que está muy bien representado en la novela y también en alguna película, Julio Verne, en 1865, atención, porque esto seguro que no se sabe, pero que aquí lo decimos todo, le puso el nombre Columbiad. El modo del Apolo que fue a la Luna se llamaba Columbia, que despega desde Tampa, Florida, que está prácticamente a 100 kilómetros de Cabo Kennedy, donde despegó para ir en el proyecto Apolo, ¿no? Bueno, el nombre del cohete vino porque quisieron ponerle como homenaje a Julio Verne, precisamente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que dices, ¿cómo pudo él? O es que después... No, realmente lo que fue es que como homenaje a Julio Verne pusieron el nombre del Columbia, ¿no? Pero ahí está. Démosle vueltas. Pensemos a nivel paralelo y veamos las diferentes posibilidades que pueden suceder. La verdad, es algo tan curioso todo esto, es algo tan digno de estudio, es algo tan difícil de interpretar, porque no tenemos los medios hoy en día para de dónde venía esto,
cómo es actualmente y hacia dónde va. Es imposible. Podemos hablar y hablar, pero todo sean teorías y opiniones. Pero de hechos, todavía no podemos. No digo que dentro de poco podamos. Bueno, pero en esto se trata, ¿no? De darnos un poco de caña a la materia gris. Pensamiento, oye. Sí, sí. Y claro, aquí dices, bueno, pues quizás sí, la misión Apolo le puso el nombre en homenaje a Julio Verne. Y dice, bueno, pues vamos a buscar algo que haya sucedido que no coincida con esto, ni le hayan puesto el nombre, porque... Entonces yo estuve rastreando un poco y en la conferencia de hace un par de años lo expliqué, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Vamos a un evento que a día de hoy aún tiene consternada al mundo, el hundimiento del Titanic. Resulta que hay un señor que se llama Morgan Robertson que hace una novela escrita en 1898, ¿vale? Y que habla, pues, de un enorme transatlántico de lujo de nombre Titán. Aquí suenan estos sonidos. Que además se hunde con unas similitudes extraordinariamente idénticas al RMS Titanic. Ya va otro. Pero es que el Titanic se hundió aproximadamente 14 años después. No creo que vaya a poner el nombre de un barco, de una novela que se hunde el barco, ¿no? Vaya, sería un poco... Pero hay algo curioso. Morgan Robertson escribe cosas en esa novela de que el barco, el Titán que se hunde, tiene unos 800 pies de largo, frente a los 882 del Titanic. Oiga. Esto chirría, raya un poco. No es que sea coincidencia debido a la mitología griega del Titán y después hacerlo en diminutivo Titanic, ¿no? No. ¿Por qué unos años antes le pone el nombre? ¿Por qué? Y aquí no es que lo hicieran en honor al escritor. No. Fue porque por las dimensiones decidieron decirle Titanic. Pero es que este hombre, ¿cómo podía saber esto? ¿Cómo podía saber o si adivinar, si no, incluso las dimensiones que tenía? Porque, cuidado, era un barco tan grande, 880 metros. Estamos hablando casi 1 kilómetro. Vamos a seguir con más extrañas coincidencias. Resulta que el Titán tenía, y esto lo sabrás tú muy bien, ¿no? En el mar no vas por kilómetros por hora, vas por nudos marinos. El Titán iba a una velocidad de 23 nudos marinos. 25. Sí. El Titanic a 23. Dices, bueno, esto puede ser el rumbo de crucero, que no es un dato relevante. Pero, fíjate, los dos, tanto el Titanic como el Titán, tienen una extraña similitud. El Titanic zarpó desde Southampton, en Inglaterra, en el viaje inaugural, recordemos, en 1912. El Titán fue botado al mar en el mes de abril. Los dos chocan contra un iceberg, curiosamente. El Titanic se hundió y más de la mitad de las 2.223 personas a bordo murieron gritando, sufriendo, bueno, con aquellas aguas frías, con todo, debía ser, bueno, terrible. El indestructible Titán de Morgan Robertson también se hundió, a más de la mitad de sus pasajeros murieron y solo 13 sobrevivieron, ¿no? El número de pasajeros del barco de Robertson era de unos 3.000 aproximadamente y contaba con apenas 24 botes salvavidas y justamente y curiosamente el Titanic tenía 2.207 personas a bordo y solamente 20 botes salvavidas. Oiga, qué extrañas similitudes, ¿no? Y después, bueno, aquí hay algo ya que supera. ¿Por qué personas que ya tenían las maletas dentro del camarote, que además era un viaje de lujo, había gente muy importante allí, de golpe y porrazo deciden salir pitando antes de que zarpe
el barco dejando todos sus enseres, su dinero, su documentación, todo en el camarote, en las maletas. Esto es extraño. ¿Qué había ahí? ¿Qué supieron? ¿Qué mensaje recibieron? Vete a saber. Como mínimo, nos crea dudas. Imaginemos. Curiosidad, imaginación. Sí. Luis, vamos a poner un ejemplo. Que nos vamos de crucero por el Mediterráneo. Venga, va, todos allá. Amigos y amigas, ponemos en contexto. Y cuando ya tienes abiertas las maletas, todo en el camarote, más o menos todo puesto, algo o alguien te hace salir pitando y lo dejas todo allá y sales que a los pocos minutos el barco ya hace toda la maniobra de zarpar y salir de puerto seguro. Oiga, es extraño, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Que no te hayas encontrado bien? Pero si hay médico a bordo. Sí. Puede ser que te hayan dicho algo extrañamente peligroso que pueda atentar y lo comentas a alguien más y sales pitando de allí. Mira, yo como marinero, confeso, ¿no? Te puedo decir que a mí me ha pasado. He decidido no salir por sentido de prudencia, porque había una ambigüedad en las predicciones del tiempo y entonces esto es igual que cuando vas a la montaña. Si vas a la montaña y te están indicando todas las predicciones que va a haber tormenta, no vayas, porque sabemos lo peligroso que es. Pues en el bar es exactamente igual. Pero claro, en este caso con el Titanic no se trataba de este sentido de la prudencia, sino porque esas personas y varias, y además multimillonarios como eran, ¿por qué pasó eso? ¿Tenían una información privilegiada? Vete a saber. Por lo tanto, aquí todos podemos especular, pensar, hacer hipótesis y sobre todo, yo te diría que nos queda esa incógnita que está ahí marcada, pero que son circunstancias reales. Pero lo que ya nos confunde muchísimo es que como un escritor unos años antes hace una obra basada en el Titanic. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasó? No sé, igual tenemos que volver al principio con el tema de Matrix, ¿no? Uno de los pasajeros, curiosamente, era alguien vinculado a un poderoso y potente banco. Otro fue Marconi, el que dicen que inventó la radio, que no fue así. Aquí hay una paradoja. ¿Y tú sabías que el Titanic tenía otros barcos gemelos? Exactamente idénticos, pero de calidad diferente. Y hubo una maniobra extraña días antes. Esto no lo sabía. Sí sabía que había uno o dos barcos gemelos, o estaban en construcción, o ya lo sabía. Pero lo que estás diciendo de esas maniobras raras unos días antes no lo había escuchado nunca. Hay quien dice, yo lo suelto ahí, que el Titanic nunca se llegó a hundir porque fue cambiado por otro de sus hermanos gemelos, ¿no? Después también hay la contrateoría que pues no fue cambiado por el Olympic y que sí que fue cambiado y que faltaba una chimenea y pusieron una especie de chimenea artificial que ya tenían hecha así de corre que te pillo, ¿no? O sea que aquí podéis investigar incluso un día. Tenemos expertos que sabemos que saben mucho sobre esto, sobre la verdad de la conspiración del Titanic, que si se hundió porque allí habían personas que estaban vinculadas a la Reserva Federal Norteamericana o no. Bueno, da para mucho. La verdad es que el mar siempre hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Un pequeño error puede costar muchas vidas. La vida en general, porque teorías de la conspiración hay en todas partes. Por lo tanto, volvamos a las circunstancias. Y yo, debido a eso, precisamente, de que hoy puede ser mi último gran día en este planeta, ¿vale? Lo que hago es vivir el momento, disfrutar el momento y mirar de ser feliz constantemente. Eso es lo que yo te diría para nuestros oyentes, porque vete a saber. Y venimos de las predicciones, hablábamos de Nostradamus,
etcétera, ¿no? Pero yo creo que la mejor predicción es vivir el momento. Bueno, salimos del mar, del océano Atlántico, y bueno, que es un tema interesante, ¿no? Si hay personas que tienen capacidad de vislumbrar eventos que aún no han sucedido, y claro, ¿cómo lo haces? Yo me pongo en contexto, y esto a mí me ha pasado alguna vez. ¿Cómo lo haces para decir algo que no puedes decirlo oficialmente porque no existe? Lo haces de forma novelada, en un capítulo de radio, en una conversa de amigos, de amigas, oye, tal. Las premoniciones también, ¿no? Sí, cuánta gente tiene un pálpito, una premonición, y lo dicen, ¿no? Y la mayoría no se lo cree. Mira, aquí hicimos una prueba, Luis, cuando hubieron las elecciones generales en España, las últimas, y lo hice con el péndulo, está grabado, está. Y, bueno, pues con péndulo y varita, se puede hacer de las dos maneras, pero lo puedes hacer sin nada. Y me daba, oye, yo no sé cómo lo vi, o a lo mejor fue matemática pura, o casualidad, o una chiripada, pero me daba... La casualidad y la causalidad, porque lo provocaste tú. Pues dio que ganaba las elecciones generales en España el Partido Popular con el señor Núñez Feijóo, pero también daba una paradoja, que no ganando las elecciones gobernaría el señor Pedro Sánchez, ¿no? Y así ha sido. Bueno, en estos momentos, ya que hablas de esto, estoy siguiendo muy de cerca cómo va el tipo de las elecciones y las encuestas que ya hay en Estados Unidos, y todo el mundo está prediciendo que ganará Kamala, o sea, los demócratas, pero los republicanos van a sacar más votos. Esto también es una paradoja. ¿Y tanto? Así está que lo que sucede muchas veces en Estados Unidos, que tenemos un partido en el poder, pero después en el Senado tienen menos poder, porque al tener más votos tienen más escaños en el Senado, pero como ha ganado el otro por ya te lo diré, por los estados, eso no me salía, por los estados que han ganado, entonces ahí está esa paradoja también del sistema, ¿no? Y esto pasan muchas cosas. Además, la paradoja es una constante en la vida. Bueno, esto lo recordamos, ¿no? Creo que era el año 2018. En España hubo una moción de censura liderada por un partido que no había ganado las elecciones, pero acabó haciendo saltar al gobierno de Mariano Rajoy y gobernando, ¿no? O sea que hay paradojas que dices, cosas que pasan, ¿no? Y después dices, oiga, se está haciendo una moción de censura por el tema corrupción y aquí, oye, no hay día que no salga algo más. No habrá alguna, y esto lo he dicho más de una vez, no habrá alguna vez gente que se ponga en política, que sea incorrompible, incorruptible, insobornable y que vayan para trabajar para el servicio de la ciudadanía. Esto cada vez parece más una utopía, ¿eh? Esto ya haremos un programa si quieres. Danos tu opinión. Una referencia. ¿Cuántas veces en este programa y hace años hemos hablado de la partitocracia? No, la mayoría de los políticos están por la partitocracia y por el partido. No están por los ciudadanos, que es a lo que se deben. Bueno, y a lo mejor, claro, después puede haber presiones. No, es que yo esto quiero hacerlo así porque esto es lo correcto. Y desde arriba te pueden decir, o tu inmediato superior, no, esto se hace así porque esto interesa así y ¿no? Al final es como una estructura empresarial. Total. El superior manda sobre el inferior, ¿no? Y si te gusta, pues vale, y si no, pues te vas. Así de claro. Y con lo que ganan estos señores que están metidos ahí, cualquiera lo deja. Tela marinera. Luis, nos vamos a lo que está aconteciendo, pero no desde términos geopolítico-bélicos, que esto ya lo vamos siguiendo, pero desde otra parcela. Porque cuando me enteré yo que ya, pues, entre el Líbano se estaban lanzando misiles a Israel y desde Israel está con esta ofensiva en el Líbano,
yo no puedo dejar de entristecerme, uno, por lo que está sucediendo a día de hoy. Pero otra es que en Líbano, amigos y amigas, hay algo que como le caiga un pepino encima me sabrá mal. Y me refiero al templo de Júpiter. Estamos hablando de arqueología, en Baalbek. Allí, Luis, siempre me ha fascinado ese templo, esas construcciones megalíticas, en un tiempo que no existían, como quien dice, la polea, cómo diantres movías aquellos bloques de toneladas y que los ubicabas tan bien con aquel templo enorme y dices, oiga, sí que eran altos en aquellos tiempos, o para quién era aquello, ¿no? No se ajusta nada a la realidad. Bueno, en eso los arqueólogos están todavía con 1001 teorías de cómo pudieron hacerlo. Desde las pirámides, desde Grecia, aquí en Baalbek, en Roma, ¿cómo pudieron construir eso? Entonces, esta es una teoría y todavía está por descubrir, porque teorías hay muchas, ¿no? Pero lo que a mí, y me parece muy bien esta introducción que has hecho, lo que no puede suceder es que todo lo justifique y que una bomba, o unas cuantas bombas, o que lo dinamiten, un templo, en este caso de Júpiter, que es el equivalente a Zeus de los griegos, con 2000 años de antigüedad, más de 2000 años de antigüedad, exactamente ahora no sé el año que se construyó, pero lo que sí podemos ver es que, ¿por qué en las guerras, sea una facción o sea otra, se dedican a destruir la cultura, se dedican a destruir la historia? El único caso que creo yo que ha habido en la Segunda Guerra Mundial fue Roma, de no destruirla, es un pacto que se hizo, y París. Recuerdo la frase aquella, ¿no? Roma, città aperta, ciudad abierta. Sí, sí. Bueno, la orden de Hitler en París era reventarla, ¿no? Incluso hay aquella llamada, ¿no? Oye, ¿arde París? Y el que tenía que hacerlo arder, pues mira, podía ser del partido nazi y tal, pero no lo hizo. Película histórica con ese título, Arde París. Y Luis, Líbano, es que es impresionante. Yo recomiendo que miréis fotografías, que hay muchísimas, de Baalbek en Líbano, que más o menos está, que te diré yo, a unos 100 kilómetros aproximadamente de Beirut. Y yo, que el tema de los antiguos astronautas, para no decir otra especie, otra civilización, si pudo interactuar en un momento dado de la historia pasada o no, siempre me ha fascinado. Yo lo tengo muy claro, pero estamos hablando aproximadamente de 1000 toneladas de piedras o más, perfectamente cortadas, alineadas, colocadas. Hay una que es descomunal, que dices, oiga, ¿cómo lo pusieron? ¿Con qué sistema? Si no habían camiones, ni sistemas hidráulicos, ni nave alguna que pudiera levantar esa piedra. A mí me tiene maravillado el portal, las columnas del templo, con la altura que tienen y que todavía se conserven. Es que son 5 o 6, no me acuerdo exactamente ahora, ¿no? Pero cuando ves esas imágenes, ¡guau!, el corazón te da un vuelco. A mí es igual que cuando ves el Partenón o cuando vas a Egipto y ves pirámides, dices, Dios, por decir una expresión, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podían haber hecho esto? ¿Qué había detrás? ¿Qué sistema tenían? Insisto, como antes, todavía se está estudiando los sistemas que utilizaban los egipcios, los romanos y los griegos. Porque mira que tenemos referencias, mira que tenemos hechos comprobados de todas estas culturas, pero de la construcción, ¿cómo lo hacían esto? Por ejemplo, los acueductos de los romanos está todo perfecto, ¿cómo lo hacían? Pero en cuanto a los templos, no. De los griegos pasa 3/4 de lo mismo, y de los egipcios. Entonces aquí
estos templos que eran romanos en tierras en su momento fenicias, que yo te diría que era, si no la gran cultura, la primera cultura mediterránea en viajar por el Mediterráneo, y además eran pacifistas, eran comerciantes. Pero, ¿cómo lo hacían? Pero aparte de esto, si después nos vamos a otros continentes, también podemos ver esos magníficos templos y pirámides que hay. Si vamos por Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Lo que podemos ver en China actualmente se están descubriendo. En Japón, es eso que hay bajo el mar, además. Ahí se nos escapa. ¿Por qué? Todavía no tenemos esa tecnología. ¿Qué había detrás? ¿Cómo la hacían? No sabemos. ¿Qué cultura había detrás antes tan poderosa? ¿Era terrenal? ¿Era extraterrestre? No lo sé, ahí lo dejo. Bueno, y en Baalbek hay cosas que son fascinantes, porque podemos decir, sí, la tallaba la piedra o la roca, y movían aquellas centurias o centenares de toneladas como si nada, porque allí tiraban hasta los mamuts que no existían allí. Vale, oiga, ¿y cómo diantre hacían el proceso de vitrificación, ojo, de muchos bloques de piedra, que estamos hablando de aplicando una fuente de calor extraordinariamente alta para cambiar la estructura molecular que da a un cambio de aspecto de las columnas, de las rocas, ¿no? Oiga, es que además le inyectaban una fuente de calor espectacular. ¿O es que acaso aquello que utilizaron, no se sabe quién, ¿qué hornos tenían que tener generaba para hacer tanto esto? calor que ya hacía una vitrificación ¿Qué perfecta? técnicas utilizaban? Es que esto, hoy en día, los que templan el cristal y cada vidriería para templar el cristal, para hacer diferentes dibujos, tienen unas técnicas que son secretas y que no las divulgan porque les ha costado años llegar a eso. ¿Cómo lo hacían entonces? Ahí da mucho que pensar, pero esa es la gran incógnita, esa es la curiosidad, forma parte de los que somos seres inquietos, averiguar cómo, ver el porqué de las cosas. ¿Te imaginas, Luis? Yo lo planteo, de que nos pensamos que somos la única especie y aquí convivimos con otra especie perfectamente mezclada entre nosotros. Vete tú a saber si tú, yo o quien nos escucha pertenece a esa especie y que interactúas pues como quieres, y hay algo que está en un claro objetivo de ocultar un verdadero origen antiguo de la civilización. Y atención, porque ahora se está metiendo y de lleno en el tema, pues, que decir, no sé, si inteligencias de otras civilizaciones extraterrestres, pero hay la Universidad de Oxford, atención, que se ha metido de lleno y en una reunión que hubo no hace mucho, ya se dijo, preparémonos que lo siguiente, o lo movemos para el cambio climático o el tema extraterrestre. Pero es que Oxford ya ha identificado una señal de radio y hay como hay dos grupos de astrónomos que parece que es a ver quién detecta esa primera señal, o mejor dicho, evidencia de una civilización extraterrestre, es decir, de fuera de la Tierra, y Oxford ya tiene una señal de radio procedente del espacio profundo como una tecnofirma extraterrestre. Y esto puede desbarajustar lo que pues durante muchas décadas se ha intentado ocultar. Luis, estamos hablando de Oxford. No, está clarísimo. Además, una universidad del prestigio de Oxford que dice que ha identificado una señal de radio. Entonces, en estos momentos están ya barajando incluso cuándo lo anunciarán oficialmente. Además, esta señal de radio ha sido gracias al telescopio espacial James Webb. Y entonces, pues bueno, les está dando no muchos quebraderos de cabeza, sino mucha alegría
porque es la primera vez que se podrán aportar pruebas de vida extraterrestre. Obviamente, no sé si son a 2000 años luz de donde viene esa señal. Claro, ¿cómo se viaja? A través de un gusano de Cook, no lo sabemos. Un agujero de gusano, sí. Un agujero de gusano, sí, exacto. Entonces, ahí lo que hay que hacer es estar muy atentos, porque yo creo que en poco tiempo vamos a tener grandes noticias respecto a todo esto. ¿Damos una exclusiva, Luis? Venga, va. Molan las exclusivas. A mí no me gustan mucho, pero en este caso me fascinan. Dile predicción. Venga, va. Había un pacto de silencio, obvio, como no puede ser de otra manera, sobre estas cuestiones. Yo recuerdo que era jovencito ya en los programas del señor Balbín en La Clave, cuando se abría esto, decías, mira, ostras, los informadores y los desinformadores, ¿no? Gente que parecía encargada de sabotear cualquier explicación lógica coherente sobre el tema extraterrestre. Pues en septiembre, el mes pasado, pues hubo una reunión en la que se dijo que este silencio administrativo expira, es decir, se acaba. Había un pacto de 70 años de silencio, que no es poca broma, de silencio entre el gobierno estadounidense y una civilización extraterrestre. Y esto no lo decimos nosotros, sino que solo reproducimos lo que dijo Charles McNeil, que formó parte de una unidad de inteligencia de alto secreto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y dijo este mes pasado, septiembre del 2024, subrayadlo, que se avecinaba un gran acontecimiento muy significativo en la historia de la humanidad. Si es que somos una especie humana o no, esto es otro tema. Esto es el notición, ¿eh? ¿Qué opinas, Luis? Bueno, eso está ahí. Yo opino que es una realidad. Y si realmente existe la vida extraterrestre, y lo sabemos, ya es hora de que se desclasifique y se diga. Y que no me vengan con historias de que si el miedo, de que si esto, de que si la hecatombe. No, es una realidad y hay que llevarla y convivirla. Así de claro, ¿no? Como en un futuro de 2-3 siglos será algo habitual, como por ejemplo hemos visto en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, de Star Wars. Por lo tanto, esto será un día a día, dentro de X tiempo. Lo que sí es cierto es que coincide en la Universidad de Oxford, también tenemos diferentes profesores, aparte de Charles McNeil, como decías, también están trabajando en esto, y que es muy curioso, todas estas teorías confluyen en que en esta década en la que estamos se tienen que saber y suceder muchas cosas. ¿Qué información tienen? No lo sabemos. ¿De dónde la sacan? Tampoco lo sabemos. Lo que pasa es que si miramos, buscamos, van apareciendo pequeños detalles, y cuando tú los estás cruzando dices, ¡ostras! ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Todo esto ya está. Y entonces, además, hay una cosa que se está utilizando en las armas actuales, que es ya de ingeniería inversa. Por lo tanto, si utilizamos ingeniería inversa es porque esto se está sacando ¿de qué armas? ¿De qué satélites artificiales? ¿De qué cohetes? ¿De qué ovnis? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que existe, tanto por la parte soviética, por la parte americana, y creo también que por la parte china se está aplicando mucho ya la ingeniería inversa. Bueno, ¿dónde vamos? Veremos, pero me pone los pelos de punta. Bueno, ya se aprobó en el Congreso de Estados Unidos. Ojo, es que esto no es aquello, uno que se pone con un telescopio, tiene acceso a... No, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos en el 2018
la búsqueda de tecnofirmas que avalen pues la existencia de otras civilizaciones, ¿no? Y cuando hablamos de tecnofirmas estamos hablando de señales de carácter tecnológico que podemos esperar encontrar revelando pues que sí, hay civilizaciones que quizás seguramente están más avanzadas que la nuestra o no, pero la que se captó en el 2019 es flipante, ¿eh? Esta fue a cargo del radiotelescopio Parkes, que está en Australia, y se captó una tecnofirma desde Próxima Centauri. Ojo los habitantes que hay allá de Próxima Centauri, poca broma, que es una estrella más o menos situada a unos 4,2 años luz de la Tierra. Y que de lo que se extrajo, poca broma, porque la tecnofirma duró durante 5 horas recibiendo información. Y claro, esta información no ha trascendido, ni ha salido en canales masivos, ¿no? Pero imaginemos que ahora ya pasamos de la política a la exopolítica, y yo voy a hacer una conjetura. Es extraño que tal como está todo no se utilicen en los conflictos que hay en Europa, en Oriente Medio. Se están utilizando armas convencionales, que esto estaba, entre comillas, autorizado, pero no armas con cabeza nuclear. ¿Por qué no es el momento todavía? Y perdona que te interrumpa, ¿eh? No es el momento todavía porque a la que se utilicen no se sabe dónde va a parar. Lo que sí es cierto, y fíjate la carrera que hay a nivel espacial de grandes multimillonarios. Por dos cosas. Una, que es lo que dicen, ¿no? ¿Es para conseguir minerales de un valor incalculable? Puede ser. 2, ¿es la huida del planeta Tierra? Yo lo dejo ahí. Y que cada uno, como dices tú en el programa, ¿no?, saque sus propias conclusiones. Ni más ni menos. Pero déjame hacer la especulación. ¿Y si resulta que esta incursión en dirección a Kursk de Ucrania, este otro contraataque rápido de Rusia en tierras ucranianas, lo que está pasando en Oriente Medio y lo que va a pasar en el Pacífico entre China y Taiwán, se está conteniendo porque puede haber una intervención? Todo está ahí. Esa sería la tercera hipótesis. Por lo tanto, voy a dar un dato. Rondaba el 20 de febrero del año 1954. Sonaban aquellos momentos en las radios rock and roll, blues y country. Bueno, esto porque me gusta este estilo, ¿eh? Pero es lo que sonaba. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, héroe líder de las fuerzas combinadas aliadas del desembarco de Normandía and Company, interrumpe sus vacaciones en Palm Springs, pero urgentemente, ¡paf!, en California. Se lo llevan, porque no fue solo, se lo llevan en un viaje nocturno a una base secreta de una fuerza aérea de, ojo, Estados Unidos. Allí establece una reunión bilateral, pero no con otro país del planeta Tierra, sino con otra, podríamos decir, especie que no es humana. Había 2 EVEs, entidades biológicas extraterrestres. Se dijo, Ike, era conocido Dwight Eisenhower como Ike, que tuvo un dolor de muelas y se fue rápidamente al odontólogo, al dentista, vaya. Pero había muchas controversias y resulta que hubo una reunión, y esto lo testigua una persona que estaba allá, con una raza de otro planeta, y la advertencia fue muy clara: ni hablar de armas nucleares en su uso, porque
su explosión afecta a las líneas de curvatura del espacio-tiempo y no podrían venir ni salir sus naves. ¿Qué te parece, Luis? ¿Y si resulta que todo esto se está confabulando de, oiga, es que, y aquí, ¿no? Esta carrera, Oxford, este agente de inteligencia, lo que ha dicho, y esto será antes de que acabe el 2024. Oiga, es que a lo mejor viene un rock and roll que no nos esperamos y que el cine nos ha ido preparando, que algunos programas como este hemos ido dando información y contrastada. ¿Qué opinas? Tú lo has dicho. Yo que también me acuerdo del mundo del básquet, cuando las jugadas más bonitas son las del rock and roll, que le llamamos, ¿no? Pues en este caso, si viene un rock and roll, creo que va a ser divertido. Por las expectativas que vamos a tener, que vamos a crear, por las vivencias que vamos a tener, y espero no sufrir, sino vivir. Pero rock and roll, sí, total. ¿Quieres saber qué se negoció? Adelante. Estos seres eran de un aspecto más alto, estilizado, conocidos como los nórdicos. No eran de esos bajitos, de ojos almendrados, negros, que a raíz de la captura de uno de ellos se pudo ver que esos ojos tenían la capacidad de ver en la oscuridad, ¿no? Y de allí se trabajó en ingeniería inversa, como tú muy bien has dicho, en desarrollo de gafas especiales para poder ver en el plano más abajo del infrarrojo, ¿no? Y se ofrecieron a compartir su tecnología muy avanzada, pero mucho, en miles de años, y su sabiduría espiritual con Dwight Eisenhower, si aceptaba eliminar todas las armas nucleares de Estados Unidos. Y claro, ¿qué dijo ese militar? Presidente de Estados Unidos, naranjas de la China, porque si lo hacemos nosotros, los otros seguirán avanzando. Y quedó así, hubo más diálogo. Una persona que estaba allá, Michael Sala, dijo que era alucinante porque la comunicación no era verbal, era telepática, o sea, se hablaba a través de una especie de smartphone de dentro del cerebro, ¿no? De mental. Transmisión de pensamiento, así de claro. Entonces, hubo otra reunión, 1954, y hubo un acuerdo con otra raza alienígena, extraterrestre, conocida como los grises, y aquí es cuando la cosa se empezó a complicar hasta el día de hoy. Se nos ha ido casi el tiempo, Luis. Qué temas tan interesantes, ¿no? Bueno, como siempre, se nos va el tiempo y temas interesantes. Quería también apuntar algo que hemos hablado de Matrix, hemos puesto el ejemplo de la cuchara, ¿no? Cada vez más, y hay científicos que apuestan por la teoría de una simulación, y que vivimos en una especie de simulación en la cual nosotros nos vamos creando día a día una realidad que puede ser falsa o no, pero es nuestra realidad. ¿Qué opinas sobre esto? Teoría. Por lo tanto, las teorías están ahí. No te daré opinión porque desconozco el tema, ¿no? Pero, bueno, todas las teorías están para estudiarlas, para verlas y a ver si realmente se convierten en realidad. ¿Te imaginas que, y ahora pensando en Real Player One, que te dicen, mira, oiga, ¿usted tiene que madrugar? ¿Para qué? ¿Usted tiene que trabajar? ¿Para qué? ¿Usted tiene que comer? ¿Para qué? Yo le vendo un sistema de simulador que vivirá lo que quiera vivir en cada momento y además le damos varias opciones de vivir pues realidades virtuales, porque ya estarás en formato de avatar y te lo vas a pasar pipa. ¿Para qué complicarte aquí? Incluso no tendrás gravedad, podrás casi flotar, volar por el aire como los superhéroes, parar el tiempo, que si batallas, que si amoríos. Esto está aquí llamando a las puertas, con la inteligencia artificial. Sí, yo te diría de que aquí hay dos cosas muy claras a tener presente. Uno, si es una persona curiosa de por vida, puedes apuntarte a esto. Porque claro, quieres descubrir, quieres ver. Y después está esa serie de personas, y voy a utilizar una palabra muy dura, no voy a decir prudentes, voy a decir cobardes, que no lo aceptarían. Entonces,
como siempre, habrá dos visiones de las cosas. Y ahí es donde está el conflicto. Ni más ni menos. Luis Rivera, se nos fue el tiempo. Algún apunte más, así en formato titular. Mira a través de la ventana. Ahora nos está lloviendo aquí, en este momento que estamos registrando el programa. Qué bonita, que es la lluvia. Sí, sobre todo aquí en la montaña. Luis, habla al micro. Sí, sobre todo aquí en la montaña y a la altura que estamos, en que además la lluvia es limpia. No hay casi contaminación. Tenemos una suerte de vivir y estar en este momento aquí en estas tierras tan maravillosas como es el Principado de Andorra, que lo recomiendo. Que a mí me sabe mal estas grandes urbes, que dices, oiga, tanto político, tanto gestor, y nadie ha tenido un par de melocotones de decir, vamos a volver verde a la ciudad sin molestar y que se vaya adaptando, convertir las ciudades en auténticos pulmones. No, el parque lo regan un poco, 4 flores y tira para adelante. Qué lástima que te tengas que desplazar kilómetros para ver lo que es el verde, pudiendo tener auténticas ciudades verdes. Espero yo algún día y esto a lo mejor tendrá que venir de fuera, o gente con otras capacidades y impulsos, para transformar lo que está, nos puede gustar más o menos, bien o mal, pero en ciudades que nos sentamos a gusto de vivir, de convivir, y no tengas que coger el coche y hacer kilómetros para ver lo que es un bosque, unas setas. Aquí está habiendo un gran cambio ya. Durante 30 años han hecho todo lo que son parques fríos, que llaman, porque son cemento, puramente. Pero ahora ya está todo un movimiento en el verde, en tener jardines en casa, en las terrazas, en los balcones, porque no existe. Lo que sí es cierto ya es que poco a poco en la reconstrucción de esos pequeños territorios en las ciudades o barrios ya se piense, y creo que cada día ya se está empezando gracias a este movimiento, en verde. Pero verde real, no teórico. Luis, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te espero ya en el próximo programa para hablar de otras cuestiones así que creo yo que nos dan un poco de ritmillo a las neuronillas, ¿no? Tú ya sabes que estoy encantado de estar en tu programa, de compartir, de opinar, porque al final es eso también, pero sobre todo también de abrir las expectativas de muchos de nuestros oyentes. Y si solo uno de nosotros dice adelante, yo ya estoy contento. Y tanto que sí, que no está todo hecho, que está todo por hacer. Amigos y amigas, también quiero daros las gracias porque hice un programa que lo tenemos subido ya también en el canal, en YouTube, que es el Sandist, la sanación a distancia, y demuestro científicamente, bueno, esto científicamente tampoco me gusta, demuestro cómo se puede enviar energía de un punto a otro de la forma más sutil y más sanadora. Dicho esto, muchas gracias y atención, tal como hemos empezado, vamos a finalizar. De lo que escuchéis, sacad vuestras propias conclusiones. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.